Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Un muy buen domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. En el inicio de la Semana Mayor los saludamos, un abrazo muy cálido y muy especial para todos ustedes a través de RCN La Radio y de su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación Paolita Camacho, nuestra productora nacional. Paolita, feliz domingo. Feliz domingo, Juan Carlos, y feliz inicio de Semana Santa para todos nuestros oyentes. Un tiempo de análisis y de reflexión. Pues entremos reflexionando de lleno, mi querida Paolita. Terminó el ciclo número 22 en La Habana. ¿Qué nos deja? ¿Solo buenas intenciones y muchos, pero muchos sueños? Vamos a hacer un resumen de los puntos que se han tratado en estas conversaciones que nos dejan bastantes preocupaciones. Sí, señora, nos dejan muchísimas, pero muchísimas preocupaciones. Pasemos a otro tema, mi querida Paolita, las zonas de reserva campesina. Estaremos hablando también acerca de ese tema con nuestros profesionales. Un invitado muy especial en la mesa de trabajo de Realidades, mi querida Paolita. Lo han denominado el escritor militar del siglo XX. Y para tratar este tema tan importante de las zonas de reserva campesina, ¿quién mejor que el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, quien ha sido un analista estratégico, de varios temas, pero en especial ha hecho un análisis profundo de estas conversaciones de paz en La Habana, que según lo que se ha plantado, podrían ser más que una estrategia de paz, una estrategia de guerra. Claro que sí, conocedor de este tema, ha escrito cerca de 23 libros acerca del conflicto. Nos llevará por el mundo de la historia desde 1947 hasta nuestros días. Y estaremos también tocando algo que es importante, que es la región del Catatumbo, una región geoestratégica que básicamente se puede afectar. ¿Por qué se puede afectar esa región? Y también, mi querida Paolita, ¿por qué los señores de las FARC quieren tanto ese territorio? Recordemos que tiene bastantes características muy llamativas, ¿no? El solo hecho de que sea una zona fronteriza con el hermano país de Venezuela ya les llama bastante la atención. Y hablando de esta región, vamos a recordar una visita in situ que se realizó a mediados del año pasado y donde fueron varias organizaciones, incluida Verdad Colombia, junto con otras organizaciones internacionales que hicieron una verificación de la situación de paro que se vivía en ese entonces en esta zona del país. Se encontraron hallazgos bastante preocupantes, como la utilización de menores de edad, la utilización también de armas no convencionales y de infiltración en los paros por las FARC. Realmente más que la infiltración, se llegó a la conclusión de que ese paro era principalmente financiado por las mismas FARC. Muy bien, este tema lo estaremos desarrollando en el día de hoy. Paolita, vámonos a darle un vistazo a nuestro continente. En Uno América tenemos un invitado muy especial, el abogado Enrique Arestegueta. Él obviamente él es el presidente de la organización Venezuela Soberana. Sí, vamos a analizar también un documento muy completo que se publicó hace unos meses, donde se llama a una acción urgente de transición en Venezuela. Exactamente. ¿Será que él cree en el diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela? ¿Cuál es el futuro inmediato que se puede plantear para el hermano país? Este y otros temas vamos a desarrollar en nuestra mesa de trabajo con un hombre muy, pero muy conocedor de la actualidad venezolana. Sería importante llamar la atención del gobierno colombiano frente a las declaraciones que últimamente se han dado respecto al tema de Venezuela, porque la canciller María Ángela Holguín declaró que la oposición venezolana era extremista. Esto realmente nos llena un poco de indignación, conociendo los hechos tan graves de violencia
y de violación de derechos humanos que han sufrido nuestros hermanos venezolanos. Sí, señora, totalmente cierto. Bueno, Paolita, este y otros temas vamos a desarrollar con nuestros profesionales al inicio de Realidades y obviamente de la Semana Mayor. Les tengo una invitación y es a que visiten nuestra nueva página web www.verdadcolombia.org. Estamos estrenando sitio web, allí van a encontrar datos muy interesantes de la actualidad nacional e internacional con una nueva imagen. Así que los invito a visitarla y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Google+, @verdadcolombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Luego de la culminación, con muy poco éxito, del ciclo número 22 de las conversaciones de La Habana, lo que se puede resumir en cuanto a logros definitivos es muy poco. Las FARC nos han inundado de lo que llaman propuestas mínimas y el gobierno ha publicado, como resultado de los diálogos, una gran cantidad de buenas intenciones. Lo que más preocupa es que las FARC insisten en algunos aspectos que definitivamente no tienen posibilidad de conciliación, como por ejemplo no pagar ni un solo día de cárcel, usar los cultivos ilícitos con fines medicinales y alimenticios, conformar múltiples comisiones de la verdad y el de las zonas de reserva campesina, entre otros. En cuanto al tema de la impunidad, recientes encuestas confirman que los colombianos no aceptarán que los cabecillas pasen de los montes a La Habana y de allí al Congreso sin responder ante la justicia y pasar por una cárcel, aunque sea por tiempo breve. En el tema del narcotráfico, las propuestas de las FARC son más que absurdas. Acabar con el concepto de cultivos ilícitos y comenzar a hablar de usos ilícitos con la excusa de que la coca tiene propiedades alimenticias es algo que no cree nadie. Eliminar la presencia de las fuerzas militares en las zonas de cultivos ilícitos para que las FARC los reemplacen y ejerzan allí el control es algo que ni al más loco se le ocurriría aceptar. Y pasando a otro tema, que sea el ALBA y UNASUR los que integren la veeduría internacional y las comisiones de la verdad tampoco suena muy correcto. Recordemos que las guerras como la nuestra no las ganan los que derrotan militarmente al adversario, sino los que se encargan de escribir la historia. Y en cuanto al tema de las zonas de reserva campesina, parece que las FARC no están dispuestas a ceder terreno. Para ellos, la proliferación de estas zonas por toda la geografía nacional parece ser de importancia estratégica. Dentro de las regiones de importancia estratégica para las FARC está el Catatumbo, en donde hay planteada precisamente la creación de una zona de reserva campesina. La relevancia de esta región en el campo económico y la proximidad al gobierno del socialismo del siglo XXI hacen que el Catatumbo tenga un interés especial para las FARC. Uno de los negociadores de la guerrilla en La Habana, Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora, ha sido uno de los principales defensores de las zonas de reserva campesinas, y en particular de la zona del Catatumbo. En el programa de hoy haremos un análisis sobre este delicado tema de las zonas de reserva campesina y su importancia para las FARC. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio de equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo.
Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en la línea el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es un oficial del Ejército Colombiano en uso de su buen retiro. Ha escrito cerca de 21 libros sobre el tema del conflicto colombiano y sobre distintos temas relacionados con esta compleja situación. Además ha escrito más de 600 artículos y los ha publicado en diferentes medios y revistas importantes. Pero hay que destacar también que cuando estaba en servicio activo, de su autoría es la redacción y la organización temática del primer manual de instrucción de derechos humanos para las fuerzas militares de Colombia. O sea, es una persona que conoce muy a fondo los temas relacionados con el conflicto colombiano y con lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país. Le damos un saludo muy cordial al señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. ¿Cómo está, coronel? Muy bien, gracias, Carlos. Un cordial saludo para todos los oyentes y para sus compañeros de trabajo ahí en el equipo de la mesa. Coronel, queremos que usted le haga un resumen de acuerdo a su análisis sobre lo que ha sucedido hasta el momento en la mesa de diálogo en La Habana entre los delegados del gobierno y los miembros de las FARC que se encuentran allá. Y sobre ese tema, pues obviamente hay muchísimo que hablar, pero pues digamos en resumen de lo que se ha producido, ¿usted cómo lo ve? ¿Si cree que ha habido avances o cómo ve los resultados hasta ahora? Pues Carlos, los resultados de lo que se ha conversado en La Habana hasta el momento para terminar el conflicto, porque ni siquiera es para llegar a un acuerdo de paz, sino supuestamente para terminar el conflicto armado, son totalmente negativos para el pueblo colombiano, para la sociedad colombiana, para la institucionalidad colombiana, y altísimamente positivos para el plan estratégico de la FARC, del terrorismo internacional y del proyecto cubano, venezolano, del ALBA, del Foro de Sao Paulo y de la agresión contra Colombia a largo plazo para buscar colocar el país dentro del redil del socialismo del siglo XXI. Hay uno de los temas que ha sido, digamos, ampliamente tratado por nosotros aquí en el programa Realidades, en emisiones anteriores, y que tiene que ver principalmente con el punto que se trató recientemente del tema agrario, y es el tema de las zonas de reserva campesinas, que ha sido algo en lo que las FARC han insistido mucho, y eso obviamente pues nos preocupa porque conocemos de ciertas irregularidades que hay relacionadas con estas zonas en cuanto a la manipulación que se puede hacer por parte de la población que vive en estos sitios y el tema del narcotráfico. Es una situación muy compleja. ¿Cómo la ve usted, coronel? Pues mire, Carlos, es que ese punto se entrelaza con lo que hablamos en el comienzo de la charla. Las FARC han logrado allí en La Habana que entren ya dos puntos prácticamente acordados, que son el primero de las zonas de reserva campesina o de la reforma agraria, y el segundo el de la circunscripción electoral especial para esas zonas. Uno va de la mano del otro, y desafortunadamente van de la mano del otro, pero a favor de las FARC y en contra de Colombia. Y en esta parte de la zona de reserva campesina y de las zonas agrarias, las FARC manipularon la agenda, impusieron los tiempos y metieron todos los puntos que querían meter a favor de su plan estratégico. Estas zonas de reserva campesina tienen unos antecedentes que es bueno traerlos a la memoria de Colombia. En el año de 1947 el Partido Comunista ordenó a lo que en ese momento llamaban sus autodefensas revolucionarias campesinas, que son el origen de las FARC, que hicieran la guerra contra los terratenientes y los sacaran de esas zonas que iban ocupando grupos de campesinos que ellos organizaban en diferentes partes del país y ocupaban de facto algunas tierras. En una de esas ocupaciones nació el Mono Jojoy, hijo de dos guerrilleros comunistas aquí en Sumapaz. Y esas zonas de Sumapaz y de Tequendama, de Yotá, eran el fortín del Partido Comunista y el fortín de las FARC, donde fueron haciendo sus guerrilleros. Fueron los guerrilleros comunistas de los años 50 que anduvieron con tiro fijo, y en los años 60 formaron las FARC. Entonces, las FARC siguieron trabajando dentro de su plan estratégico ese proyecto a largo plazo
de ocupar una territorialidad. Y cuando el ejército lo sacó de Marquetalia y Río Chiquito, las FARC siempre han hablado de una agresión contra el campesinado que estaba en paz en Marquetalia y Río Chiquito. Y lo que realmente tenían constituido allí fue lo que en su momento Mosquera Chaus y Álvaro Gómez Hurtado llamaron en el Congreso de la República las republiquetas independientes, porque no era simplemente decir que existía un grupo armado y controlaba una población civil allí dedicada al cultivo de frijol y arveja, como ellos lo decían. No, era toda la conformación de un Estado dentro del Estado, en el cual esa gente se administraba por su cuenta, tenían sus propias leyes, inclusive fusilaban campesinos, imponían sanciones como si fueran jueces de la República, y no permitían la entrada de ninguna autoridad, ni siquiera de la institución eclesial, porque decían que la iglesia era retardataria, y si eran iglesias evangélicas, pues que iban era a corromperle la mente a los campesinos. Entonces, eso lo hicieron en Marquetalia, y al ser expulsados de allí se trasladaron a otras zonas, que ya el Partido Comunista ha trabajado desde los años 50, en el Bajo Ariari, en el Medio Ariari, en el Alto Ariari, el Guaviare, el Pato, el Guayabero, Río Chiquito. Es decir, que ellos van adelante desde un plan estratégico. Y en el año 94 lograron, por medio de la UP y del Partido Comunista y de sus socios ideológicos, que el gobierno nacional aprobara por medio del Congreso de la República la ley 160 del 94, que establece la zona de reserva campesina. Y en el 96 se señaló ya específicamente que esas zonas de reserva campesina eran para el aprovechamiento de tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. Hasta ahí uno pensaría que esa parte es como ayuda del campesinado, pero si miramos los antecedentes, lo que quería legitimar la posesión de facto y legitimar estados dentro del Estado, y eso es gravísimo. Hay uno de los miembros de las FARC que se encuentra en este momento en La Habana, que es alias Rubén Zamora. Él proviene de la región del Catatumbo, ha estado, digamos que es uno de los cabecillas de las FARC, que ha estado vinculado a los grupos que vienen delinquiendo en esta región del Catatumbo, y es tal vez el que más ha insistido en la necesidad del reconocimiento de la zona de reserva campesina de esa región del Catatumbo. ¿A usted no le parece muy preocupante, coronel Villamarín, que precisamente sea una región fronteriza y que sea una región productiva y que sea una región tan importante para el país como la del Catatumbo, en la que se desarrolle una zona de reserva? Es que precisamente lo que hablábamos al principio, Carlos, las FARC actúan con base en un plan estratégico y ellos saben cuáles son los sectores sensibles dentro de la geopolítica colombiana y a dónde se puede afectar geoestratégicamente al gobierno nacional y cómo se puede aislar la capital de la región para ir formando zonas liberadas, cómo se puede desde esas zonas liberadas preparar la ofensiva final sobre la capital de la República, el viejo sueño de Tiro Fijo, los 36.000 guerrilleros, para lo cual el tiempo no corre, ellos pueden ir de generación en generación, porque es un proyecto a largo plazo, y todo lo que se puede hacer en favor de ese proyecto a largo plazo, la toma del poder, es bueno. Entonces, en este caso específico de la zona de reserva campesina, usted ve que hay zonas de reserva que ya existen por la ley 160 del 94, dentro de determinadas regiones, pero hay otras que ellos están pidiendo que les legitimen 900 zonas de reserva campesina, y ahí está el veneno de lo que están pidiendo en La Habana. Mientras el acuerdo 024 del 96 aclara que es para dar preferencia en la adjudicación a los campesinos de escasos recursos de los baldíos de la nación, las FARC lo que están pidiendo es, mire estas perlitas, piden que tengan una circunscripción electoral, que ya lo lograron en el segundo punto del acuerdo prácticamente. Es decir, que la circunscripción electoral sea ya especial, y ellos ya tienen derecho dentro de esas circunscripciones, dentro de esas zonas campesinas, a elegir a sus propios representantes, y nadie más puede participar sino los de ellos mismos. Algo parecido como lo que quieren hacer los indígenas en el Cauca y lo han logrado. Fuera de eso, entonces piden que no haya fuerza pública, porque es que la fuerza pública es generadora de conflicto. Piden que no vaya la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo, sino que el Estado vaya únicamente con dinero, con obras de desarrollo, pero que ellos controlan allá su seguridad civil, controlan todo,
Y mire la otra perla, las FARC dicen que no entregan las armas hasta que no estén cumplidos todos los acuerdos. Es decir, que las FARC se van a esas zonas armados a controlar y a preparar más armados para seguir atacando la institucionalidad. Un poco parecido a los famosos barrios de paz que proponía el M-19 y que inclusive en la debilidad de carácter del presidente Betancur lo lograron hacer en Cali, que era irse con el cuento de que estaban en unas zonas, en el caso del M-19 urbanas, y allí reunían la comunidad civil y hablaban con ellos y que vamos a hacer proyectos de desarrollo, pero el M-19 estaba armado y estaba entrenando más gente para la guerra. Eso básicamente es lo que quieren hacer las FARC, porque las FARC piensan en la toma del poder y tienen un lema que lo repiten a cada rato: juramos vencer y cumpliremos. Y el mono hoy decía, y lo siguen diciendo ellos, las armas no nos las dio el Estado, las armas las son nuestras, no tenemos por qué pegárselas a nadie. También han dicho, no, el gobierno que se olvide de la foto de los guerrilleros entregando las armas. Y tienen otro venenito que han metido allí, es dejación de armas. O sea que dejación de armas es que ellos pueden seguir portando las armas y dejarlas es simplemente que las guardan pero que no las entregan. Entonces están jugando con la buena fe del país, con el afán reeleccionista de Santos y con la idea de la paz, que si a cualquier colombiano le dice usted quiere la paz, dice que sí, pero no le explican cuál es la paz que quieren las FARC, que es imponer un sistema comunista aquí en Colombia y tomarse el poder. Coronel Villamarín, usted ha sido catalogado como el escritor militar del siglo XX en Colombia. Es miembro además de la Sociedad Bolivariana de Historia y de la Academia Colombiana de Historia Militar. ¿Cómo ve usted, a la luz de sus estudios y como académico, como analista, como escritor militar, el destino de este proceso de diálogo? Porque no podríamos llamarlo proceso de paz, porque indudablemente al terminar, pues no es que haya paz, se habrá llegado a algún acuerdo, pero al día siguiente de ese acuerdo no habrá paz, simplemente eso. ¿Cómo ve usted entonces el destino de ese eventual acuerdo? ¿Sí será factible y sí podrá ser productivo? Pues mire, Carlos, uno con el corazón de colombiano quisiera que eso fuera cierto, quisiera que eso funcionara, pero con la razón de ser humano lógico y consecuente, toca decirle a los colombianos que nos escuchan y a los extranjeros que nos siguen por la web, que desafortunadamente esto nació sin ningún rumbo, no va a llegar a ningún rumbo y es un fiasco para el país y es un terrible error que cometió el presidente Santos en afán de su reelección y de su figuración política, porque él no entró con un plan estratégico a combatir un plan estratégico. Las FARC no ven el proceso de conversaciones o de paz como un proceso de paz como tal per se, sino lo ven es como un proceso de guerra en el cual el artificio de la paz hace parte de su estrategia. Entonces, veo eso muy mal, creo que no va a llegar a ningún fin, y que las FARC están aprovechando en este momento y lo han aprovechado todo el tiempo, es el afán del presidente Santos de figurar, y por ejemplo esta matazón constante que llevan de policías y de soldados todos los días, de a 2, de a 3, en una parte, en la otra, indica que es una presión mediática y una presión psicológica contra el presidente Santos para que ceda, y él en su afán de que quiere mostrar resultados y de engañar a la gente, al pueblo colombiano, con el argumento de la paz, le cede y le cede y le cede, y entonces va a llegar el momento en que esto se revienta por su propio peso, y desafortunadamente los señores que nos están representando en La Habana van a asumir la misma actitud de otros negociadores que le echan la culpa a terceros. Recordemos a Otto Morales Benito diciendo que era que había enemigos ocultos del proceso y por eso no pudo con Tiro en la Uribe. Después Horacio Serpa y este mismo de la calle dijeron en Tlaxcala y Caracas que era que la derecha, la oligarquía, la no sé qué gente reaccionaria no permitía que se negociara. Y luego Pastrana con su imbecilidad colectiva en el Caguán, entregándole medio país a las FARC, le echó la culpa que era que Tiro Fijo no le ha cumplido la palabra. Y ahí, como dice la canción de Leonardo Fabio, y así seguimos. Es el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, catalogado como el escritor militar del siglo XX en Colombia. Le agradecemos muchísimo su participación en Realidades, coronel Villamarín. Estoy seguro que pues sus apreciaciones son muy valiosas para todos nuestros oyentes, para confirmar su criterio y su concepto sobre lo que está pasando en Colombia y lo que llega desde La Habana. Muchas gracias y esperamos pronto contar con su participación nuevamente aquí en Realidades. Pues mucho gusto, Carlos. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad.
50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Acabamos de oír una entrevista con el coronel Luis Alberto Villamarín, quien es uno de los principales historiadores en el tema militar de la historia reciente del país. Él indudablemente nos hace una semblanza muy preocupante de lo que es el tema de zonas de reserva campesinas. Pues durante la semana vimos en alguna de las páginas electrónicas de las FARC un artículo escrito por Rubén Zamora, alias Rubén Zamora, cuyo nombre verdadero es Emiro del Carmen Ropero Suárez. Y este artículo precisamente se llama La zona de reserva campesina del Catatumbo, un clamor al que le declararon la guerra. Y allí menciona esto como un tema que al finalizar el 22º ciclo de conversaciones, pues no pasó favorablemente como ellos tenían previsto. Este tema de las zonas de reserva campesina, las FARC dice que el gobierno no lo acepta porque quiere beneficiar a unas transnacionales y a unos inversionistas sin escrúpulos, y en la zona del Catatumbo acusa a las fuerzas militares que junto con el paramilitarismo ha descuartizado y masacrado a más de 12.000 catatumberos. Esto obviamente pues es un escrito que es propio de un perfil como el de este individuo, como el de alias Rubén Zamora. Recordemos que este Rubén Zamora tiene 6 órdenes de captura, 3 por secuestro, 2 por homicidio con fines terroristas, 1 con lesiones personales también con fines terroristas, y tiene obviamente un prontuario extenso. Ha sido uno de los comandantes de la guerrilla desde hace mucho tiempo y por supuesto como ideólogo, porque se ha desempeñado y se ha destacado en ese campo, pues fue destacado como uno de los negociadores en la mesa de La Habana. O sea que indudablemente pues es de esperar que en las páginas de las FARC encontremos escritos como el que vemos esta semana. Este tema de las zonas de reserva campesina se ha convertido en un punto importante, un punto estratégico para las FARC. Recordemos también que en el resumen de sus 100 propuestas mínimas para el desarrollo rural y agrario, para la democratización y la paz con justicia social de Colombia, como llaman en las FARC el documento que produjeron al terminar la discusión de este aspecto en La Habana, ellos en el punto 25, que precisamente se llama Reconocimiento y Consolidación de Zonas de Reserva Campesina, dicen lo siguiente, entre comillas: en atención a ellos serán reconocidas como una de las formas de territorio campesino. Se destinará una extensión superior a 9.5 millones de hectáreas para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan. En este punto, entonces, están pidiendo 9,5 millones de hectáreas para destinarlos a este tipo de zonas de reserva campesinas, que tienen, obviamente, pues características que son francamente inaceptables por parte de la institucionalidad colombiana. Sobre este tema de zonas de reserva y las reacciones que ha habido por parte de algunas organizaciones civiles en contra de la existencia de estas zonas, nos encargaremos de profundizar luego de una breve pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, estamos bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco da Vivienda.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Oscar Iván Zuluaga, presidente del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis que estamos haciendo sobre las zonas de reserva campesinas y las noticias que nos llegan sobre este tema de La Habana, y además sobre la reacción que ha habido por parte de algunas organizaciones civiles sobre este tema. Precisamente organizaciones como la Alianza Parlamentaria Democrática de América, APDA, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAmérica, en asocio con la Federación Verdad Colombia, pero además con Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla y la Fundación 1 Millón de Voces contra las FARC, realizaron una visita a la región, al municipio de Tibú. Esto fue en el segundo semestre del año pasado, y promulgaron un comunicado a la opinión pública en donde se hace mención a lo que está sucediendo en la región, en particular relacionado con las manifestaciones, los paros que se llevaron a cabo en esa época ya en la región del Catatumbo, y en este comunicado denuncian que la población del Catatumbo está sufriendo serios daños por violaciones a sus derechos humanos con ocasión al aislamiento y al secuestro masivo que está generando la guerrilla de las FARC a través de sus paros armados, que son pues esta organización quienes los promueven y los organizan. El doctor Miguel Fierro, uno de nuestros compañeros de mesa, estuvo en esa visita que hicieron estas organizaciones a la región del Catatumbo, y quién mejor que él que nos comente qué encontró allá, qué vio usted en la población con relación a lo que las FARC pretenden en cuanto a la situación de las zonas de reserva. Realmente lo que observamos en esa visita in situ y los hallazgos que tuvimos frente a ello, pues deja claro que las reclamaciones de los campesinos por más de 50 días eran plenamente legítimas. La miopía estatal a la cual ha estado sometida la zona del Catatumbo, un corredor estratégico, toda vez que linda con la hermana República de Venezuela, pues realmente es una miopía estatal que no solamente viene del gobierno actual ni del anterior, sino de muchos gobiernos donde pues no le han prestado atención a la asistencia social y demás, y pues los campesinos de alguna manera tomaron la determinación de irse en paro. Y en esa ocasión, pues, como decimos, las reclamaciones y tal vez la vía de hecho encarnaban un propósito loable de llamar la atención del gobierno nacional, de la comunidad internacional. Yo creo que hasta ahí, pues, nuestra comunión, digamos, era por lo menos muy afinada hacia las pretensiones de los campesinos. Sin embargo, las FARC, a través de organizaciones que operan pues como a favor de los intereses de esta organización, pues eran las que estaban instigando y estaban infiltrando a la vez las manifestaciones para de alguna manera transfigurar de una protesta pacífica a una vía de hecho de alcances y de corte vandálico. Realmente nosotros quedamos sorprendidos por las denuncias que hizo la fuerza pública, pues principalmente la policía, que con la SMAD y con el cuerpo de reacción de choque antimotines era la que tenía que de alguna manera atender los disturbios en todas las zonas de bloqueo, y francamente vimos una reacción desproporcional por parte de muchos manifestantes con explosivos y demás, y realmente ese comportamiento no obedece a
una manifestación de un campesino. El campesino colombiano es honrado, labra la tierra, ordeña las vacas, utiliza el asador, la barra, la pica, el barretón, todas esas cuestiones que orgullecen nuestro campesinado, que de alguna manera son un elemento muy importante en nuestra sociedad. Sin nuestros campesinos nosotros no tendríamos igualdad de oportunidades, acceso a muchos productos, al cuidado de la tierra que ellos nos brindan. Por esa misma razón nos sorprendió que se llevaran a cabo este tipo de ataques hacia la fuerza pública e incluso hacia civiles, y pues la conclusión inmediata es que las FARC estaban en esas manifestaciones con un esquirolaje, haciéndose pasar de campesinos para lograr de alguna manera inmunidad en una confrontación de la fuerza pública, porque pues la policía atendió de manera adecuada, de manera cabal, el marco de los hostigamientos y demás. La policía nunca generó excesos. Fue tan buena la policía, doctor Sierra, que vimos videos en los cuales camarógrafos de organizaciones que no vale la pena mencionar a esta instancia, pues a través de cañones y demás y de explosivos trataban de atacar a la fuerza pública, y a ese periodista se le explotó un explosivo, valga la redundancia, en la cara, y fue la policía quien le prestó los primeros auxilios y pues lo evacuó de la zona para que fuera atendido en un centro especializado. Claro. Acá hay muchos intereses frente a esta zona del Catatumbo, porque es un corredor estratégico con la frontera con Venezuela, es un corredor estratégico para el narcotráfico, es un corredor estratégico para salir hacia Venezuela y utilizar el territorio venezolano como trinchera ante la persecución pública y legítima por parte de las autoridades del Estado, como la fuerza pública, ejército, policía. Entonces realmente las FARC, al tener el control de la zona del Catatumbo, pues logran muchas cosas: el corredor para el narcotráfico, la fuga hacia Venezuela y demás, pero también pues quieren implementar el tema de las zonas de reserva campesina, y observamos que muchos campesinos y comunidades indígenas se oponen a la implementación de estas zonas de reserva campesina en la zona del Catatumbo. O sea, es que los campesinos tienen unos territorios que son protegidos por la Constitución, a cuento de que los tienen que negociar con terroristas de las FARC. Claro, pues recordemos de dónde surge el interés de las FARC por estas zonas. De los computadores que han sido recuperados a los cabecillas de las FARC, podemos analizar algunos correos. Hemos extractado algunos para comentarlos aquí en nuestro programa. Por ejemplo, en marzo de 2005, desde aquella época, Tiro Fijo le envió a Timochenko un correo en donde dice: donde vean conveniente pueden crear zonas de reserva u otras para poner a funcionar toda clase de organización de masas. Dice también: conviene ver qué condiciones tienen los bloques para que preparen zonas de reserva en el país. Y termina este correo diciendo: conviene hacer un breve repaso a nuestra política de fronteras y tratar de convertirlas en lo posible en zonas de reserva con la ayuda de masas. Esto viene desde marzo de 2005 y ya Tiro Fijo tenía este proyecto. En mayo de 2011, Iván Márquez le envía al secretariado un correo haciendo mención al impulso y constitución de zonas de reserva campesina, donde el desarrollo del movimiento social lo posibilite. Habla de comités de impulso a estas zonas de reserva y que deben crearse entonces cabildos abiertos rurales y otras experiencias de lo que llama el nuevo poder en el desarrollo de estas zonas de reserva campesinas. En septiembre de 2011, Alfonso Cano envía un correo a Pablo Catatumbo diciendo: acordamos desarrollar una jornada de capacitación con talleres en todas las zonas en las cuales se viene trabajando en la actualización de los planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina. Y menciona los sectores donde se pretenden desarrollar, obviamente dentro de los cuales está la zona del Catatumbo. Esto nos muestra desde cuándo viene el interés de las FARC por la creación y el impulso de estas zonas de reserva campesinas. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está
está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Hemos analizado en programas anteriores un documento que nos llegó de Venezuela, en donde se lanza un mensaje urgente al pueblo venezolano, a las Fuerzas Armadas, a los gobiernos occidentales y a los medios de comunicación. El documento se llama Urge una transición para rescatar la democracia en Venezuela. Este documento es originario de una organización que se llama Venezuela Soberana. Tenemos en la línea desde Venezuela al presidente de esa organización, el señor Enrique Aristeguieta Gramco. Él es abogado, político venezolano y, como ya mencioné, preside el movimiento de opinión Venezuela Soberana. ¿Cómo está usted, señor Aristeguieta? Muy buen domingo, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno. Encantado de escucharle y saber que estamos hablando con la hermana República. Pues nosotros en Colombia también estamos muy a la expectativa de todo lo que viene sucediendo en Venezuela. Todos los días llegan noticias nuevas sobre lo que está pasando allá. Y bueno, hoy particularmente tenemos la expectativa de cómo se puede desarrollar lo que se comienza a vislumbrar como un eventual diálogo entre el gobierno y la oposición. Comencemos por ahí. ¿Cómo ve usted ese diálogo o ese eventual diálogo que puede haber entre las partes? Mire, para hablarle con toda sinceridad y llamar las cosas por su nombre, yo sencillamente no lo veo. Yo no concibo un diálogo entre un gobierno totalitario y un grupo de personas que no representan a toda la oposición y sobre todo no representan a la oposición que hasta ahorita militantemente en la calle pidiendo un cambio de gobierno. Los dictadores por lo general no negocian, los dictadores simulan negociar para ganar tiempo y mejorar su posición. Yo no entiendo mucho por qué algunas personas que yo creo que son serias y honorables que están en este grupo negociador por parte de la oposición o en nombre de la oposición acceden a conversar con una pandilla de criminales que es lo que son en realidad quienes están actualmente manejando Venezuela, a quien yo generalmente ni siquiera llamo gobierno, porque son simplemente la administración colonial que tiene Cuba aquí en Venezuela, muy ineficiente por otra parte. De manera que a ese presunto diálogo, yo pienso que eso dentro de pocos días nos daremos cuenta que no va a parar en nada, porque ellos han puesto unas condiciones que espero que sean duros y firmes, exigiendo esas condiciones de soltar a todos los presos políticos, de decretar una ley de amnistía, de regresar al sistema de separación de poderes que supone todo régimen democrático. El gobierno no puede acceder a nada de eso porque pierde su esencia, deja de ser lo que es y lo que ellos quieren que sea. Como le repito, dictador no negocia, y si es un dictador totalitario o que pretende ser totalitario, pues muchísimo menos, porque pierde su esencia, pierde su verdadera personalidad. La revolución, hace poco dijo el vicepresidente que ellos no iban a negociar la revolución en ningún aspecto, eso que ellos llaman la revolución, de manera que yo pienso que eso es una pérdida de tiempo y que por desgracia el gobierno va a aprovechar esos días para robustecerse en su posición que bien debilitada está, con todos las protestas callejeras y la reacción del pueblo ante
todas estas cosas espantosas que han estado ocurriendo y que siguen ocurriendo. Son crímenes, asesinatos, disparos por tiradores especializados a la cabeza de las personas, presos sin orden judicial, desaparecidos que no se sabe dónde están, en fin, toda clase de atropellos y de violaciones a la Constitución y a las leyes. Este es un gobierno fuera de ley. Es simplemente, como le digo, la administración colonial del régimen cubano. Hoy el vicepresidente ha dicho que los cubanos son compatriotas y el periódico del gobierno habla de los compatriotas cubanos. No entendemos por qué se sientan a dialogar o a intentar dialogar o a decir que dialogan con el gobierno. El gobierno no va a dialogar nada. Acá en Colombia tenemos un poco la apreciación en cuanto a muchas incongruencias por parte de la oposición partidista que de alguna manera en muchas ocasiones tildaban a Hugo Chávez de dictador, lo graduaban de dictador, pero de alguna manera pues muchos miembros de la oposición al final de cuentas transaban con el oficialismo. Recordamos el episodio en el cual el alcalde Ledesma fue a Brasil ante el Congreso brasilero para solicitar la inclusión de Venezuela en el Mercosur y demás. Esto pues al final de cuentas fue un favor que le hizo al régimen. Con este tipo de negociaciones que se han presentado desde esta semana, no se está validando y legitimando un régimen que se le dice que es dictatorial, que es ilegítimo. El solo sentarse a dialogar no le da como un espaldarazo a la legitimidad de un régimen que está en cuestión. Bueno, esas son las incongruencias que yo tampoco puedo entender. Yo no entiendo cómo en el día de hoy está Capriles, que dijo que le habían robado las elecciones en el Palacio de Miraflores. No lo puedo entender, ¿verdad? Con la persona que le robó las elecciones. A nosotros nos llaman radicales. Bueno, sí, seremos radicales, pero es que estamos seguros de que tenemos la visión correcta de lo que está pasando en Venezuela. Esto no es una dictadura cualquiera como la hemos tenido en años anteriores acá y allá. Este es un régimen con una ideología política que todos conocemos y que, bueno, que depende absolutamente en todas sus actuaciones de las órdenes que recibe de La Habana. Es vergonzoso, pero hemos vuelto a los días previos a la independencia. Yo digo que estamos en el 18 de abril de 1810, el día antes de que se declarara aquí, pues, se desconociera al gobierno español en el siglo XIX. En el documento de transición, que es la propuesta de Venezuela Soberana, ahí se resumen prácticamente todos los aspectos en los cuales Venezuela ha estado sumida en la crisis desde cuando llegó Chávez al poder. Me refiero al tema del petróleo, la salud, el suministro eléctrico, la economía en general, pero además de eso el tema de la seguridad, el mismo sistema judicial, los derechos humanos, el fraude electoral que se ha presentado sistemáticamente desde cuando llegó el chavismo al poder. Además de eso, pues las violaciones a la Constitución y bueno, una serie de aspectos que son los que hoy en día tienen a Venezuela en esta crisis. Pero hay un aspecto que llama mucho la atención de este documento y es el marco legal que ustedes consideran para esta transición, porque cualquiera, digamos un observador internacional podría pensar que para salir de la situación que hay en Venezuela hoy en día, pues no hay más remedio sino que un grupo de militares definitivamente opten por ponerle fin a un régimen indudablemente dictatorial y totalitarista, pero desde ese punto de vista el marco legal para esa transición existe en Venezuela. ¿Qué nos puede contar al respecto? Mire, ese marco legal existe en la Constitución. Hay un artículo que es el 328 que establece que las Fuerzas Armadas son una institución para la defensa de la nación y de la soberanía e integridad del territorio y que no pueden estar al servicio de ninguna parcialidad política ni de ninguna persona. Ese artículo se está violando todos los días porque se ha pretendido identificar
a las Fuerzas Armadas con el partido del gobierno y con la tal revolución. En segundo lugar, hay un artículo, el 333, que dice que la Constitución no perderá vigencia si se deja de observar por acto de esfuerzo o por cualquier otra forma. Y que en ese caso, todo ciudadano, funcionario público o no, tiene la obligación de colaborar con el restablecimiento de la Constitución. O sea que no es un deber, no es un derecho, sino es un deber que establece la Constitución, de imponerla de nuevo, de ponerla en vigencia de nuevo. Y desde luego ese deber recae con mucho más fuerza sobre los militares que sobre los civiles, porque ellos no solamente han jurado cumplir la Constitución y las leyes, sino que han jurado además defender la soberanía de la patria, hasta con el riesgo de su vida. Y por eso les hacemos el llamado y les hemos dicho que ustedes están obligados a cumplir la Constitución, el artículo 333, porque establece el deber de restaurar la plena vigencia de la Constitución, y ustedes son los únicos depositarios legales de las armas que les dio la República para su defensa. Y luego hay el artículo 350, que dice que Venezuela desconocerá todo gobierno que viole los derechos humanos. Bueno, esos tres artículos obligan a todo ciudadano, y en especial a los que tienen uniformes y armas, para restablecer, como le he dicho, la plena vigencia de la Constitución. Nosotros no estamos llamando a un golpe, estamos llamando a un contragolpe. El golpe lo ha venido dando el gobierno paulatinamente durante estos 15 años. Y esa tendencia se ha acelerado después de la muerte de Chávez, porque Maduro está mucho más sometido a lo que le digan desde de La Habana que de lo que estuvo Chávez. Chávez se podía permitir ciertas discrepancias y ciertas irreverencias y cierto desconocimiento de las órdenes, de las instrucciones que pudiera recibir de los Castro. Maduro no. Maduro es simplemente un muñeco de ventríloco. Y ya los muertos se cuentan por varias decenas, los presos por varias centenas, los desaparecidos igualmente, y la ferocidad con que organismos paramilitares, entre los cuales están muchos delincuentes sacados de las cárceles, actúan simultáneamente con la Guardia Nacional venezolana. El ejército hasta ahora ha estado en sus cuarteles observando los toros de la barrera. Lamentablemente, esta iniciativa de este grupo de oposición, que hasta ahora solamente ha querido organizar elecciones y más nada, porque han sido electoralistas a ultranza. Ellos ingenuamente, creo que debe ser que ingenuamente piensan que se puede salir de esto mediante elecciones. Aquí no se puede pensar en elecciones porque no son limpias, y ninguna dictadura se va por la vía electoral salvo que tenga una gran presión internacional o una gran presión interna, como el caso de Ortega en su primera presidencia, y el caso de Pinochet, que tenía presiones de adentro y afuera. Por las buenas, ninguna dictadura entrega el poder mediante los votos. Sí, es el señor Enrique Aristeguieta Gramco, presidente de la organización Venezuela Soberana. Él es doctor en Derecho y pues ha escrito documentos muy interesantes como este que estamos analizando ahora, en el cual se concluye que existe un marco legal para una transición en Venezuela. Deseamos lo mejor para nuestros hermanos venezolanos, para el hermano país de Venezuela, que supere pronto esta hora terrible por la que está atravesando, y estamos seguros que con la ayuda de Dios esa solución se producirá en poco tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido llevar mi voz a esa gran nación que es Colombia, y que tanto nos duele a nosotros, y que sabemos que está del lado nuestro, del lado de la democracia y de la libertad. Sí, señora, nosotros... Ustedes tienen también sus problemas, y también nosotros les deseamos que salgan de ellos cuanto antes, y que se imponga el derecho, la soberanía, la libertad, la justicia y la paz. Sí, señor, muchísimas gracias, y a nosotros también nos duele mucho lo que está sucediendo en Venezuela, y estamos seguros que pronto la situación
mejorará para todos ustedes y aspiramos que para nosotros también. Muchísimas gracias entonces por su participación en Realidades. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, sos argentino también. ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.